Lección número 5 del libro de Deuteronomio. En esta ocasión el tema tiene que ver con el trato al extranjero. En primer lugar quiero mencionar que estamos en una sección de Deuteronomio que claramente fue escrita de una forma que podemos encontrar un énfasis en cuanto a los versículos del inicio de esta sección, pero también los versículos que están al centro de esta sección. El inicio de esta sección, los versículos 12 y 13, empiezan hablando acerca de que hay que temer a Jehová. Algo de esto platicamos la semana pasada. Temer a Jehová es darle el lugar correcto a Dios en nuestra vida, tomarlo en serio en nuestra vida. Bueno, en este caso, esta instrucción empieza en la sección de los versículos 12 y 13. Si ustedes toman ahora entonces la última parte de esta sección, que serían los versículos 20 al 22, se vuelve a hablar del temor a Jehová. Esto es lo que normalmente se conoce como una estructura de paralelismo o de quiasmo. Y sucede lo mismo con la parte central, cuando en el inciso B encontramos que Jehová es descrito, en este caso como dueño de todo, y en la sección B, en la segunda parte, diría Jehová es todopoderoso, otra descripción de Dios, otra descripción de Jehová, pero que en ambos casos tiene una implicación. Si Jehová es dueño de todo, también debes entender que Él te escogió a ti, le dijo al pueblo. Y si Jehová es todopoderoso, también debes entender que Él ama al extranjero. Y es en el versículo 16 en donde se da una instrucción muy específica, que se espera que el pueblo circuncide su corazón. ¿Qué es circuncidar el corazón? Bueno, obviamente es una figura del lenguaje. Circuncidar el corazón tiene que ver con que pase algo en nuestra mente, en nuestra razón, en el asiento de nuestras decisiones. Recordemos que el corazón en el Antiguo Testamento y ciertamente en la mayor parte por lo menos del Nuevo Testamento no tiene que ver con el asiento de las emociones, sino con el asiento de las decisiones, la mente, la razón. Como veíamos también la semana pasada, esto implicaría entonces tener hacia Dios una actitud correcta, pero en este caso notamos que la actitud debe evidenciarse de una forma muy específica, amando. Amando a Dios, como lo enfatizamos la semana pasada, pero ahora también amando al extranjero. Si Jehová es dueño de todo, recuerda que Él amó a tal grado a un pueblo que lo escogió. Te amó a ti también, de manera individual, que te escogió. Si Jehová es todopoderoso, qué bueno que así sea y qué bueno es que Él nos considere parte de su pueblo. Pero entonces también debemos entender que si Él, siendo todopoderoso, ama al extranjero, nosotros debiéramos hacer algo semejante. En eso estriba el énfasis de esta lección, porque la actitud correcta hacia ese Dios dueño de todo y a ese Dios todopoderoso es una actitud que debe evidenciarse, repetimos, amando. En este caso, si vamos por ejemplo al libro de Levítico, encontraremos en el capítulo 19 y el versículo 18 que se debe amar también al prójimo como a uno mismo. Pero versículos más adelante, en el versículo 34, se dirá que ese amor debe también otorgarse a el extranjero. ¿Por qué tanto énfasis en el extranjero? ¿Por qué dedicar una lección prácticamente completa a este asunto? Una de las razones es que en el libro de Deuteronomio la palabra extranjero es donde más se usa. Deuteronomio es el libro del Antiguo Testamento que más usa la palabra extranjero. Pero eso no es todo. También, además de que la usa en mayor cantidad, la usa de una forma muy positiva. De hecho, en algunas secciones en general de la Torá o del Pentateuco, pero en particular en Deuteronomio, el trato que se espera debe dársele al extranjero es equiparado al trato que debiera dársele a los huérfanos y a las viudas. A los huérfanos y a las viudas. La Biblia pone en varios versículos al mismo nivel el trato y la necesidad que ese tipo de personas tenían y la forma entonces en las que Dios esperaba que el pueblo que le profesaba amor también manifestara ese amor en su trato a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Uno puede detectar, especialmente en Deuteronomio, que Dios quería que su pueblo entendiera esto, que el trato hacia el extranjero
debería procurar por lo menos dos cosas: protección e inclusión. Empecemos hablando acerca de la protección. Dios esperaba que el extranjero pudiera tener también una provisión en un momento determinado, incluso para su alimentación. Si ustedes recuerdan, la lección también menciona algunos pasajes del capítulo 24 de Deuteronomio. Y es en esos pasajes en donde se describe que a la hora de cosechar los campos, los sembradíos, los israelitas debían dejar algunas cosas, debían de propiciar y de favorecer que esas cantidades de lo que estaban recogiendo pudieran servir para los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Tal es el caso de lo que le sucedió a Ruth. Sería el mejor ejemplo, ¿verdad? Esa regla de Deuteronomio 24 se cumplió específicamente con Ruth, ya que ella, siendo extranjera y además recogiendo de alguna forma ese alimento para también su suegra, que era viuda, pues se cumplió de alguna forma doblemente esta instrucción de Deuteronomio 24. Pero si te recuerdas, también hemos dicho que hay un paralelismo, un quiasmo entre el libro de Génesis y el libro de Deuteronomio. Y en este caso, Deuteronomio 24 haría pareja con la historia de Jacob. ¿Por qué es esto importante? Si tú analizas la historia de Jacob desde la perspectiva de lo que le pasa a los extranjeros en las diversas escenas de esta historia, vamos a encontrar que el trato que hubo entre Jacob y sus hijos y los extranjeros no fue lo mejor, lo cual pareciera ser que por eso se complementa con lo que aparece en Deuteronomio, diciéndonos en Deuteronomio, para que eso no vuelva a pasar, para que ustedes sean ejemplo de cómo debiera ser el trato en general con el extranjero, independientemente de si ellos fueron buenos o no contigo. Dios dice, tú debes parecerte al Dios que te sacó de Egipto. Y el Dios que te sacó de Egipto ama al extranjero, ama a todos. Y por eso mismo, la historia de Jacob, que nos deja lecciones de lo que no debe hacerse en el trato con los extranjeros, viene a ser complementada con Deuteronomio 24, que nos dice lo que sí se puede hacer, lo que sería correcto hacer para con los extranjeros. ¿Y a qué nos referimos con inclusión? Bueno, incluir, ser parte de los extranjeros a la luz de Ezequiel 47, por citar un ejemplo diferente al libro de Deuteronomio. Ezequiel 47 habla de que los extranjeros incluso podrían ser contemplados para recibir también una heredad, es decir, una extensión territorial. Especialmente estamos hablando de un momento que describe el ideal de Dios para este planeta, para su pueblo, y este ideal incluye la heredad que debían recibir también los extranjeros. Es que insistimos, Dios quiere demostrar que su pueblo no hace acepción de personas, que es un mensaje que se va a aclarar mucho más en el Nuevo Testamento. Dios ama a todos, pero Dios le dice a su pueblo, tú debes amar como yo amo. Yo siendo el dueño de todo, te escogí a ti porque te amo. Yo siendo el Dios Todopoderoso, decido que también ames al extranjero porque también lo amo. ¿Es difícil para ti hacer eso? Claro, por eso hay que circuncidar el corazón. Por eso nuestras decisiones deben parecerse a las de Dios, no las de un corazón de piedra, un corazón carnal que no puede amar como Dios ama. Y en última instancia, si sigues estudiando el trato que se le da al extranjero en el libro de Deuteronomio, encontrarás que también había un punto todavía mucho más importante al cual Dios quería que su pueblo llegara. ¿A qué punto me refiero? Cuando tú analizas en la traducción griega del Antiguo Testamento la Septuaginta, tú analizas cuál es la palabra que se utiliza para traducir extranjero, la palabra ger en hebreo. Bueno, ¿cómo se traduciría al griego? Vas a encontrar que la palabra es proseliton, y de ahí viene nuestra palabra proselitismo. Para los traductores al griego, por allá del siglo II a.C., era claro que el trato que se le estaba dando a los extranjeros, o que Dios le pedía se le diera a los extranjeros, tenía que ver con hacerlos parte de su pueblo. Prosélito o proselitismo, en el mejor sentido de la palabra, que sería en este caso el etimológico, yendo a la raíz de lo que significa realmente esta palabra, no en su sentido
actual, que pudiera ser tal vez para algunos negativo. Tú haces entonces el bien para ganártelo para tu iglesia. No, no me refiero a eso, sino en el sentido de lo que significa la palabra. Pro, hacia, estar junto a, y entonces la siguiente palabra, o siguiente parte de la palabra sería algo así como que venir a estar allí, venir a estar al lado de, o cerca, o hacia esa persona. Llegar a estar juntos, llegar a estar, digamos que en el mismo espacio, conviviendo juntos, uno al lado del otro. De ahí viene la palabra prosélito, y sería entonces en ese sentido que me refiero a proselitismo. El interés de Dios era que su pueblo consiguiera prosélitos, hiciera prosélitos, beneficiarios del mismo plan de la salvación. Esa sí es la intención. Porque si te das cuenta, en este proselitismo del que estamos hablando, los extranjeros incluso eran también contemplados para ser beneficiados, solamente te pongo aquí dos ejemplos, por el sábado y por algunas fiestas como el Pentecostés. Claro, había ciertos requisitos que cumplir previos o prerequisitos, pero estaba abierta esta bendición también para los extranjeros. ¿Recuerdas lo que dice el cuarto mandamiento? Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Él también debe descansar. Él también debe descansar. El día del Pentecostés, ¿qué representaba? Cómo Dios cuidó a su pueblo durante el desierto, la peregrinación en el desierto. ¿Por qué un extranjero tenía que experimentar también eso? Porque el Dios de Israel es el mismo Dios también del extranjero, que puede suplir sus necesidades siempre. En resumen, yo creo que lo que esta semana enfatizó el autor de la lección es algo muy lógico. Hablar de los extranjeros es algo muy lógico en Deuteronomio, porque quien ama a Dios, quien tiene una actitud correcta hacia Dios, que a veces la Biblia le llama temer a Jehová, esa actitud no puede ser simplemente una cosa que sucede en nuestra mente y nadie se entera de sus resultados. Esa actitud debe evidenciarse amando a Dios, como lo vimos la semana pasada, pero también amando al prójimo como a Él mismo. Y el extranjero también, por supuesto, es prójimo. Que el Señor nos capacite, lo siga haciendo, para que muchos más puedan ser beneficiados del plan de salvación de nuestro Dios y que de esa forma nosotros contribuyamos para que haya más extranjeros que hereden también la tierra prometida.